Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de la cavidad nasal. Este es un tema algo largo, es por eso que he decidido hacer dos videos o dividirlo en dos en esta primera entrega, y posteriormente pueden encontrar en el canal el video de Anatomía de la Cavidad Nasal 2. Ya en un video anterior hablamos acerca de la nariz como tal, de la nariz propiamente dicha. Ahora vamos a hablar de las fosas nasales, es decir, de las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad. En esta primera entrega, básicamente abordaremos la parte de los límites, hablaremos de qué se encuentra en sus paredes, para luego en la segunda entrega hablar lo que corresponde a la mucosa, a las zonas, a la irrigación y a la inervación. También les recuerdo que pueden encontrar en mi canal el video de los senos paranasales, que son estructuras que están íntimamente relacionadas con esta cavidad nasal. Entonces la cavidad nasal, este es un corte sagital, una visión lateral, o sea, estamos viendo desde medial hacia lateral, como que si nosotros fuésemos prácticamente el tabique nasal, usted el espectador. Entonces la cavidad nasal es eso, es una cavidad que es doble, que no se comunica con la del otro lado porque en el medio hay un tabique que impide la comunicación entre la cavidad de un lado y la cavidad del otro lado. Entonces ella va a ir desde una región anterior denominada las narinas, o abertura también llamada nasal inferior, hasta una región posterior denominadas las coanas. ¿Sí? Las coanas las vamos a describir ahorita desde el punto de vista anatómico, pero son los espacios que comunicarían la cavidad nasal con la nasofaringe hacia posterior, así como las narinas, que son los orificios, los huecos de la nariz, de manera coloquial, la comunicarían a la cavidad nasal con el exterior. Entonces es importante saber que la cavidad nasal tiene dos funciones muy básicas y primordiales. La primera es la función olfatoria, ya que aquí se va a encontrar el famoso primer par craneal o nervio olfatorio, que es el encargado de llevar la sensación, el sentido del olfato. Pero también es una cavidad por donde pasa el aire, y ese aire que pasa por la cavidad nasal es el que finalmente va a llegar hasta los pulmones a través de una serie de conductos. Igualmente en mi canal desde hace mucho tiempo, inclusive años, está subido el video de faringe donde explico muy bien a esa nasofaringe. Entonces, ¿cuáles van a ser las relaciones más importantes que tiene la cavidad nasal? Bueno, superiormente, fíjense ustedes que encontramos primero al seno frontal, y al yo nombrarle el seno frontal es porque el hueso frontal entonces también sería relación superior. Si nos vamos a un poco hacia atrás, vemos que la fosa craneal anterior, dada por la lámina cribosa del etmoides y por la lámina del hueso frontal, también siguen siendo relación superior de esta cavidad nasal. Seguimos hacia atrás y nos encontramos el cuerpo del efenoides con el seno del efenoides dentro de él como relación también superior. E igualmente, bueno, estructuras de la fosa craneal media que vienen dadas de hecho por el cuerpo del efenoides, que ya se lo nombré como relación superior. Si nos vamos a la relación inferior, vamos a ver que está de hecho relacionada con la cavidad bucal. De hecho, lo que lo separa a la cavidad nasal de la bucal es el paladar. ¿Sí? Se dice que el paladar duro específicamente lo separa de la cavidad bucal, porque el paladar blando prácticamente lo separa desde la bucofaringe, pero ya en esta zona más o menos de unión o de transición entre paladar óseo y paladar blando es la zona limítrofe de la coana, es decir, ya de aquí hacia atrás sería nasofaringe. Entonces es el tabique nasal, el paladar, específicamente el óseo, quien separa la cavidad nasal de la cavidad bucal por abajo. Posteriormente encontramos a la nasofaringe, que es su continuación directa. Lo único que lo separa de ella es un orificio, ¿sí? Que es un orificio, literalmente un hueco, que son las coanas, que vamos a describir más adelante. Lateralmente, si es en la parte anterior, vamos a ver que está relacionada con el exterior. Si nos vamos un poquitico más hacia atrás, vemos que está relacionada con la órbita ocular. Vean, todo esto es la cavidad nasal, inclusive esto que se mete hacia acá. Más inferior el seno maxilar, del maxilar superior, e igualmente las celdillas del seno etmoidal, también como relación lateral. Mientras que la relación
Bueno, olvidé decirle otra relación lateral, dos relaciones laterales importantes. Una es la fosa pterigoidea, que es la fosa que se encuentra entre la lámina interna y externa del pterigoide. Vean, todo esto sería parte de la cavidad nasal. E igualmente una fosa que no se ve muy bien en esta imagen, pero que es metiéndose hacia allá, que es la fosa pterigopalatina. En mi canal también encuentran un video hablando, especificando a esta fosa pterigopalatina. Como relación medial, bueno, estaría la fosa nasal o la cavidad nasal contralateral. ¿Sí? Recuerden que este es el tabique estaría hasta medial o interno, y la relación realmente es con la fosa nasal contralateral. Ya conociendo entonces estas relaciones, vamos a hablar de las dos aberturas importantes de la cavidad nasal, luego de los límites, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importante que usted se suscriba al canal. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, le da clic y automáticamente accede a los más de 210 videos que encuentras en el canal. Aquí, bueno, por lo que puedes ver, cuando hablemos de los límites, es importante que usted domine los huesos de la cara y algunos huesos del cráneo. En mi canal encuentras dos videos hablando acerca de los reparos anatómicos de los huesos de la cara, así como también encuentras cada uno de los videos correspondientes a los huesos de la bóveda craneal. Entonces la abertura más anterior, una forma de pera, de hecho por eso la denominamos abertura piriforme, es la que la une de hecho a la nariz propiamente dicha. Vamos a ver que está limitada hacia arriba por una escotadura formada por el borde inferior de ambos huesos nasales y a los lados y hacia abajo por el maxilar superior. Bueno, aquí en la diapositiva dice inferior, pero usted sabe que esto es un error de transcripción, realmente es el maxilar superior que se une en la parte anterior inferior a nivel de la espina nasal anterior. Muy bien. El límite posterior, que es lo que yo les decía que lo separa de la nasofaringe, son las coanas. Esta es una visión posterior, como que si usted fuera más o menos la columna vertebral cervical. Esto de hecho es la parte, digamos, del techo de la nasofaringe. Entonces estas coanas aquí están por mucosa, pero vamos a ver que ya tienen unos límites óseos. Esta es una visión inferior, estamos viendo, este es el paladar más o menos para que entiendan, y este orificio que ves aquí es la coana, de manera que de aquí hacia atrás es nasofaringe y de aquí hacia adentro sería cavidad nasal. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser los límites de esas coanas? Bueno, fíjense ustedes que el límite medial está dado por el hueso vomer, el hueso vomeriano. Luego el límite inferior viene dado por la parte posterior de la lámina horizontal de ese hueso palatino. El límite lateral, por su parte, es la lámina pterigoidea medial. Claro, aquí yo se la dibujé como una línea, pero es toda esta zona que se incurva hacia arriba. Recuerden que como lo estamos viendo hacia abajo, estamos en una visión inferior, esto sería inferior y esto sería superior. Entonces este sería el límite lateral o externo, la lámina pterigoidea medial. Mientras que el límite superior viene dada por la lámina pterigoidea medial, por el cuerpo del esfenoides, que ya es esta zona más superior, y luego por el ala del vómer, llegando prácticamente a la parte central del vómer. Y aquí ya se continúa entonces con su límite medial, que es el propio vómer. Entonces este círculo es una coana, este vómer es parte del tabique nasal y es lo que lo separa entonces de la otra coana que encontramos en el otro lado. Bien, vamos a hablar entonces de los límites de la propia cavidad nasal. Fíjense ustedes que el techo es algo cóncavo, es algo incurvado en sentido anteroposterior. Entonces vamos a ver que se dice que la porción más recta es la porción del etmoides, de la lámina cribosa del etmoides, de hecho, porque de ahí hacia adelante se incurva hacia abajo y de ahí hacia atrás también se incurva hacia abajo. Vamos a hablar entonces de estos límites del techo, desde la parte anterior a posterior. Primero encontramos parte de los cartílagos nasales, en la parte más anterior, luego nos vamos hacia atrás a los huesos propios de la nariz, seguimos hacia atrás, vean ustedes que el hueso frontal también ayuda a formar parte del techo, luego hacia atrás la lámina cribosa del etmoides, que es la porción más recta, y seguimos hacia atrás y nos encontramos a todo el cuerpo del esfenoide formándome el techo de esta cavidad nasal. Seguimos ahora aún más hacia atrás, recuerden ustedes, lo que pasa es que aquí no se ve muy bien, pero el vómer tiene unas alas. Entonces vea usted estas alas del vómer
que están relacionadas con el cuerpo del efenoides, como también ayudan a formar parte del techo de la cavidad nasal. Muy bien. Ahora, hay algo importante que no se ve aquí, que es el hueso palatino, que es este que aquí se ve rosado. Él también tiene una lámina vertical que hace una incurvación y ayuda a formar el techo. En esta imagen no se ve, pero en la siguiente sí se va a ver mejor. Fíjense ustedes, esta es una cavidad nasal, en este caso la derecha, y esta es la izquierda. Fíjense ustedes, este techo aquí a este nivel es el del etmoides. Hacia atrás el efenoides, que no se ve en esta imagen, este es el del etmoides, de hecho. ¿Sí? Hacia atrás el del efenoide, más o menos lo quise señalar con la flecha, donde está el efenoides, pero en esta imagen realmente no se ve el efenoide, se ve el etmoides nada más. Entonces fíjense ustedes que el vómer, como se incurva en las alas del vómer, forma también parte del techo, vean la parte de arriba. Recuerden que aquí se va haciendo incurvado hacia abajo. Y vean también este que se ve aquí atrás en azul, ese es el palatino. Vean cómo él se incurva para unirse a las alas del vómer y unirse al etmoides y terminar de cerrar como techo a esa cavidad nasal. Ahora, con respecto al piso, el piso es relativamente horizontal en sentido antero-posterior, pero incurvado en sentido lateral, es como una bóveda. De hecho, por eso es que la llaman bóveda palatina. En mi canal hay un video explicando el paladar. Y además que hay un video explicando dentro de los huesos de la cara al propio paladar y al propio maxilar superior. Fíjense entonces que el piso de adelante hacia atrás, disculpen, esto es anterior, está formada por la apófisis palatina del maxilar superior de cada lado, que se fusionan en la línea media, y hacia posterior por las láminas horizontales del hueso palatino, que también se fusionan en la línea media. Entonces, este piso, que es el paladar duro que lo separa de la cavidad oral. Fíjense ustedes en este corte sagital hacia anterior, entonces las apófisis palatinas del maxilar superior, y hacia posterior las láminas horizontales del hueso palatino. Aquí abajo cavidad bucal, entonces de aquí hacia arriba la cavidad nasal. Con respecto a la pared medial, es el tabique, que es la pared medial en común de ambas cavidades nasales. Ese tabique nasal de adelante hacia atrás está formado primero por el cartílago del tabique, ¿sí? Que ya hablábamos que tiene una forma más o menos cuadrilátera, la nombramos en el video de nariz. Hacia atrás vamos a ver la lámina perpendicular del hueso etmoides y luego al vómer. Eso sería lo que me corresponde al tabique nasal óseo, sobre todo la perpendicular del etmoides y el vómer. Entonces van a ver que en la parte anterior es completado este tabique nasal por los cartílagos alares mayores, fíjense ustedes aquí, y además por un repliegue de tejido celular subcutáneo y de piel. De hecho, esta parte de piel y de los cartílagos alares mayores es la parte que llamamos el subtabique, es la parte móvil del tabique nasal. De hecho, la llaman porción membranosa del tabique nasal o columna. Algunos libros también he leído que la llaman columela. Es la misma, la parte que usted se agarra desde afuera, la parte más móvil del tabique nasal, donde está la piel, que usted la puede mover libremente. Ahora, hay una estructura que no la van a encontrar en los atlas, pero que está escrita en la parte más anterior del tabique nasal, que es el órgano vomeronasal. Es un órgano bastante particular, si tienen tiempo lean acerca de él, de su funcionamiento, que tienen que ver con la captación de impulsos denominadas parecidas a las feromonas, ¿sí? Que la tienen muchas especies vertebrados, inclusive de reptiles, donde puedes captar estímulos que tengan que ver con cosas de tu especie. Te pueden dar cambios sexuales, conductuales, sociales. ¿Sí? Es donde se secretan esas sustancias y se, digamos, no tanto que se secretan, que son percibidas esas sustancias denominadas las feromonas. Se encuentra en la parte anterior del tabique, se los nombro, pero no lo vamos a ver en las imágenes. Ya para terminar el video vamos a hablar de la pared lateral, que es la más intrincada, de verdad es bastante complicada de estudiar la pared lateral de la cavidad nasal. Pero bueno, vamos a hablar primero, ya de aquí para acá es la parte realmente de la nariz propiamente dicha. Vamos a hablar de los huesos que conforman esa pared lateral, que vean ustedes que son muchos. De adelante hacia atrás vamos a nombrar a los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Luego al maxilar superior, fíjense ustedes. Luego al unguis, que es el hueso lagrimal. Fíjense ustedes al etmoides, que recuerden que el etmoides forma el cornete superior y el cornete medio. Hacia abajo el hueso cornete inferior, que es un hueso aparte.
y hacia atrás encontramos el hueso palatino. Estos son los huesos que me conforman la pared lateral o el límite lateral de la cavidad nasal. Además de ello, olvidé decirle que es la lámina pterigoidea interna del etmoides. Olvidé comentarles que termina de cerrar hacia posterior esa pared lateral. ¿Qué reparos anatómicos ahora encontramos allí? Fíjense ustedes, es distinto a los reparos que encontramos en el cráneo seco, como lo estamos viendo aquí, a cuando todas esas estructuras están revestidas de mucosa. Primero, vamos a tener el receso esfenoetmoidal que se da entre la pared anterior del cuerpo del esfenoides y muy cerca del cornete superior. Es importante ese receso esfenoetmoidal porque allí es donde drena el seno esfenoidal a través de un conducto. ¿Sí? También podemos encontrar a veces allí un cornete supernumerario llamado cornete accesorio e inclusive un meato accesorio a ese nivel. Fíjense ustedes allí, este sería el receso esfenoetmoidal. Vean cómo hay un orificio que es donde desemboca el seno esfenoidal. Luego tenemos el meato superior. Un meato no es más que el espacio que está entre los cornetes. Entonces el meato superior es el espacio que está entre el cornete superior y el cornete medio. Ambos cornetes partes del laberinto etmoidal. Muy bien. Entonces aquí cortamos un poco el cornete superior en esta imagen para poder ver qué desemboca en ese meato superior. Y desembocan son las famosas celdillas etmoidales posteriores, que son las partes más posteriores del seno etmoidal. Además encontramos un agujero que está en relación al hueso palatino y al esfenoides, llamado el agujero esfenopalatino, que se ve muy bien en el cráneo seco, pero no es tan fácil encontrarlo en el digamos el esqueleto cuando está revestido de mucoso. Son las dos estructuras entonces que están en relación a ese meato superior. Fíjense ustedes, ahora tenemos el meato medio. ¿Qué sería el meato medio? Sería lo que se encuentra entre el cornete medio, parte del etmoides, y el hueso cornete inferior, que es un hueso aparte. En ese meato medio es donde desembocan la mayoría de las estructuras. Fíjense ustedes, aquí cortamos un poco el meato medio para poder ver qué desemboca allí. Primero, esta zona de entrada la denominamos el atrio. ¿Sí? Este atrio se, digamos, limita hacia arriba por una estructura, un relieve, denominado el Ager nasi. No sé ni cómo se pronuncia. Ager nasi, tal vez, con G. Muy bien. Entonces eso limita el atrio, que es esta zona o este receso que encontramos aquí en la entrada del meato medio. Luego vamos a ver que ahí desemboca el seno frontal, desembocan los senos maxilares y las celdillas etmoidales anteriores. Algunos autores dicen que este orificio aquí es donde desembocan las celdillas etmoidales medias. Lo que pasa es que algunos autores hablan de celdillas etmoidales nada más anteriores y posteriores. Ya les expliqué dónde drenan las posteriores. Y otros hablan de anteriores, medias y posteriores. Dependen realmente del autor que usted lea. Vamos a ver una elevación hacia medial del laberinto etmoidal, que esa elevación es la bula etmoidal. Algunos la llaman la bulla etmoidal. Allí es donde está el orificio de desembocadura de las celdillas etmoidales medias, si lo lees en algunos autores, o otros dicen que son partes de las celdillas etmoidales anteriores. Luego tenemos el hiato semilunar. El hiato semilunar realmente es la zona en forma de media luna que se encuentra en la parte más inferior. De hecho, en ese hiato semilunar es en donde desemboca el seno maxilar, que son estas estructuras, estos orificios que usted ve allí. Todo lo que usted ve al fondo es el seno maxilar. Entonces, ese hiato semilunar se continúa hacia arriba. Vean ustedes, todo esto es el hiato semilunar. Yo se lo marqué hasta aquí, pero incluye toda esta zona, con el infundíbulo etmoidal. Ese infundíbulo etmoidal, por su parte, es el lugar en donde pueden desembocar las celdillas etmoidales anteriores, pero que también se continúa hacia arriba, hacia el seno frontal. De hecho, no sé si ve un orificio allí. Y es el lugar por donde pasa un famoso conducto, que lo vamos a ver ahorita, que es el conducto llamado frontonasal. ¿Ok? Llegando específicamente hacia el seno frontal. Entonces allí desembocaría también en el hiato medio el seno frontal a través del conducto frontonasal, así se denomina. Ahorita lo vamos a ver un poco mejor para que no se confunda. Para no perder la imagen, vean que aquí cortamos también al
cornete inferior para poder llegar al meato inferior. El meato inferior es el espacio que queda entonces entre el paladar y el cornete inferior. Allí desemboca prácticamente una sola estructura, que es el conducto lacrimonasal, que es el que trae, digamos, es un conducto que comunica la conjuntiva, o sea, a nivel ocular. Lo pueden ver en mi video, en mi video de las vías lagrimales, del aparato lagrimal, y desemboca allí. Por eso es que a veces usted ve que hay personas que lloran, entonces prácticamente como que le salen las lágrimas por la nariz. Es porque existe un conducto lagrimal o lacrimonasal que comunica esa cavidad orbitaria, esa conjuntiva del ojo, con este meato inferior. Y literalmente lo que te sale entonces por la nariz es lágrimas que se mezclan con el moco que ya está en la cavidad y te sale como un moco suelto. Cuando uno dice llora moco suelto, es por este conducto lacrimonasal. Fíjense ustedes allí, esta zona aquí es el hiato semilunar. Vean cómo desemboca el seno maxilar. Cuando está tapado por mucosa, la desembocadura del seno maxilar es un huequito. En el cráneo seco es que usted ve esa cantidad de conducto. Esta es la bula, este orificio donde desembocaría teóricamente las celdillas etmoidales medias. Aquí las celdillas etmoidales anteriores, y toda esta zona hacia arriba es el infundíbulo. ¿Ok? Y digamos, guiador está pasando por ese conducto frontonasal, que es el que desemboca entonces el seno frontal en el meato medio. Aprovechamos aquí, vean el hiato semilunar más abajo que se continúa hacia arriba con el infundíbulo, que termina llegando entonces a ese seno frontal. Este fue toda la primera entrega de cavidad nasal. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó, y puedes buscarme también en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en la siguiente entrega de la cavidad nasal.